Profesor, ¿qué es eso de que hay piscinas que sanan, profesor? ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo me explica usted eso, profesor? Bueno, querido estudiante, siéntese y buena tarde. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que existe una área de la medicina que se llama hidroterapia. Y la hidroterapia es antigua porque se produce de aguas que vienen de dentro del centro de la Tierra y traen muchos ingredientes bioquímicos que sirven para la salud y para aquellos pueblos que de una u otra manera han tenido una nutrición que le ha producido diferentes y muchas enfermedades, sea por el abuso del alimento o sea por la escasez del alimento. Y por eso podemos hablar que en la antigüedad hubieron piscinas que sanaban sus aguas. Ustedes pueden recordar un momento en que antes, allá en Israel, Jesucristo mandó un ciego y lo metió en el agua y así por el estilo. A un paralítico lo cogían y lo metían y salían caminando y etcétera, etcétera. Pero entonces eso no solamente es en Israel, aquí en Colombia también. Y en Colombia, en esa Colombia donde existe una diosa de la yuca, donde existe una Nuncuy, que es la madre de la yuca y diosa de la yuca, en esta Colombia también. ¿Cómo va a ser posible, profesor? Claro, y trajo gente de todas las partes del mundo. Trajo gente que sufrían de una u otra enfermedad. Y de esto existen muchos historiadores y analistas y hombres de la medicina, como fue el doctor Esmeral Barros, el cual desde muy niño vio que en Usiacurí, se llamó Usiacurí, el único pueblito que tenía carretera pavimentada directamente que se llegaba hasta allá. Era reconocida en toda Colombia por la confianza que se tenía en sus aguas medicinales en Usiacurí. Allá en Israel era la famosa piscina de Siloé, pero lo que pasa es que la piscina de Siloé tiene algo que no es, porque Siloé significa el que envía. Y parece ser que el nombre Siloé designaba un conducto o canal de Jerusalén que tenía ciertas declinaciones de 4 a 5 milímetros cada tantos metros y producía una corriente lenta y apacible, lo que encajaba con la frase de las aguas del Siloé, que están yendo apaciblemente. Esta referencia a agua del Siloé está en Isaías 8:6 y es figurativa y representa la fuente de la verdadera salvación y seguridad. Y esta Siloé, fuente de Guiñón, pasaba por el valle de Cedrón y bordeaba la colina que estaba al sureste de Jerusalén y desembocaba en ese estanque. Pero realmente la palabra Siloam proviene de ese mismo término en hebreo que significa enviado. Entonces enviado es el estanque de esa Jerusalén donde Jesucristo envió un ciego para que se lavase a fin de recibir la vista. Lo pueden leer en Juan 9, 6, 7, 11. No se sabe mucho en cuanto a esta cuestión, pero era entonces un estanque, aunque su ubicación aproximada parece ser el actual Birken Silwan, junto al suroeste de la ciudad de David. Probablemente este sea también el lugar aproximado donde estaba el estanque del rey Ezequías, o el depósito junto al conducto que este rey construyó para hacer llegar las aguas de Guión. Era como un acueducto y se llegaba de, pero llegaba un momento en que se estancaba y por eso le decían piscina de Siloé. Segunda de Reyes 20:20 y segunda de Crónicas 32:30. Sobre esta inscripción de Siloam hay muchos grabados y parece ser que en los días de Jesús era de dominio público y que allí una torre se cayó y mató a 18 personas. Hay quien opina que esta torre estaba situada en el promontorio de Ofel, pero su ubicación exacta en Jerusalén. Se desconoce realmente este sitio, Lucas 13:4. Por eso es que aquí en el departamento del Atlántico, en Colombia, en el Suramérica, muchos de los peregrinos del interior del país sanaron con los baños que se pegaron con el higuerón y con el chorrito y tantas otras fuentes naturales sepultadas por la desidia oficial.
Por eso es que tenemos que despertar a los usiacurileños para que recuperen su pasado digno de la gratitud nacional, porque mucha gente se sanó ahí. Entre esa gente vinieron gente grande de todas partes. Por ejemplo, ahí llegó un hombre que lo registra en sus libros el ilustre de Isabel López, como es el doctor Esmeral Barro César, donde se pide que se cristalicen todos aquellos puntos para que Usiacurí recupere su estatus de lugar de sanamiento de enfermos, porque aquí, de Chiquinquirá, llegó un hombre que estuvo en las grutas simbólicas, en la de allá de Bogotá, donde se encontraba con el Getón Torre, Asunción Silva, Rafael Pombo, Valencia, el poeta, y este hombre se llamó Julio Flores, que estuvieron en esas grutas simbólicas de Bogotá allá en los años de la Guerra Civil, allá en 1899, y lo cogió el ejército borracho. Y no, esto es una partida de poetas borrachos, no son peligrosos, y lo dejaron, se metieron en las grutas simbólicas. Y aquí vino este Julio Flores a cantarle a este pintoresco pueblo con su paisaje y sus hermosas doncellas, porque resulta que Julio Flores estaba sufriendo, y debido a la fama de las fuentes milagrosas que habían en Usiacurí, y al cual se llegaba por una carretera que era la única pavimentada que había en Colombia y aquí en el departamento del Atlántico, él llegó con todos aquellos sueños en esta patria donde todavía siguen dándose los sueños integracionistas del padre libertador Simón Bolívar. Y por esa manera, en esta tierra donde tenemos una diosa y tenemos una madre llamada la madre Nuncumi, madre de la yuca, aquí, para los años de 1920, la distinguida familia Santo Domingo de Barranquilla obtuvo contrato para la explotación comercial de esa fuente. Habían turistas de todas partes del mundo que venían enfermos a bañarse con las aguas medicinales bioquímicas nacidas de los ojos de la tierra, y surgían en chorritos y surgían por todas partes, y la gente se echaba esa agua en los ojos y veía, se echaba eso, si hubiera la lepra se la quitaba, y así por el estilo mucha gente se sanó con las aguas de Usiacurí. Por eso es que muchas veces muchos hombres hacen tesis y cosas, pero nosotros cuando analizamos que el Chorrito, un lugar que se llamó así, se le hicieron análisis y podemos decir que estos eran realmente unos laboratorios de medicina, de hidroterapia, con elementos bioquímicos que surgían del fondo de la tierra y que hacían posible que las personas sanaran de sus distintas enfermedades. Y así la piscina de Siloé quizás fue, y sus aguas salían de ojos debajo de la tierra y se canalizaban y tenían productos bioquímicos que sanaban. Entonces por eso estamos de Israel a Colombia, y si vamos a Israel y llegamos a Colombia tenemos que mencionar a Usiacurí. Y en esta tierra donde la diosa de la yuca y la madre de la yuca se hacía patente en todas las partes. Por lo tanto, queridos estudiantes, esto se ha visto en muchas partes. Yo recuerdo que la señora Teddy y la señora Olga nos llevaron a un paseo, posiblemente donde había una tumba que se decía del doctor, había una estampa del doctor venezolano, médico, y ahí salía un agua y que las personas se la echaban en las partes que le dolían y salían caminando y salían libres de sus enfermedades. De este hombre también famoso, médico venezolano. Por lo tanto, así podemos ver que muchos pozos fueron destruidos, como el obispo, que fue mandado a construir por Monseñor Eugenio Bifi cuando disfrutó de unas vacaciones en este lugar para uso personal de su eminencia. El lugar llamado Chacanita,
Era el nombre de una indígena notable, la cual tenía una hija ciega, y se le ocurrió que el agua de un sitio que ella acostumbraba a visitar podría devolverle la vista a su querida niña, y persistió indefinidamente en su práctica hasta que un día su hija recobró el sentido de la vista, como hizo allá en la piscina de Siloé Jesucristo con un israelita o con un judío o lo que sea. También hay un lugar como el Higuerón en Usiacurí, y su nombre se le debe a un gigantesco árbol de higuerón por el cual salía un pozo con estas aguas medicinales, y por eso se le colocó el pozo medicinal del higuerón. También se denominó como la zorra a una lavandera que lo explotó esta denominación y la apodaban de esta manera. A ella le decían la zorra, y por eso le clavaron a ese pozo la zorra, debido a esa mujer. Y también habían aguas medicinales ahí que salían debajo de la tierra con todos sus elementos químicos, bioquímicos, y se conoce como la hidroterapia y la hidromedicina. Finalmente podemos apuntar que los médicos, muchos, han visto afecciones con índices de incidencias notables, como fue la helmintiasis y parasitosis intestinales, la tricocefalosis, teniasis ambiasis, la tuberculosis pulmonar, que fue bastante frecuente, los síndromes nutricionales y carenciales de dermopatias, ensemas, piodermias y afecciones parasitarias eran sanadas en estos pozos, y así llegó el poeta Julio Flores debido a la fama y se quedó enclavado en esos paisajes maravilloso, y escribe Flores negras, idilio y muchas más. Por eso es que podemos hablar de la hidroterapia, y quizás la piscina de Siloé en Israel tenía ingredientes químicos, hidroterápicos, bioquímicos, nacidos de la misma tierra, que son capaces de sanar. Aquí en Colombia lo tenemos en Usiacurí, por eso es de Israel a Usiacurí. Y esto ha sido demostrado experimentalmente y científicamente. Se conoce como absorciones en categorías como el anhídrido carbónico, CO2, que es otro de los elementos aprovechados. Tiene efectos principales excitando las terminaciones nerviosas de la piel y dilatando los capilares. Esta acción especifica que ya que ningún otro cuerpo gaseoso lo puede producir. Estos dos cuerpos se absorben de acuerdo a la ley de Philin, que afirma es condición necesaria para la absorción de los gases por la piel, que sean saludables y solubles en los lipoidos cutáneos hasta que las personas sanan de sus diferentes enfermedades de la piel. Y quizás en Usiacurí desde la antigüedad se curó también la lepra, y se iba por una carretera pavimentada, la única que había en Colombia. Continuaremos en la próxima. Ay, profesor, ¿usted por qué nos enseña así, profesor? Ay, profesor, no se vaya nunca, profesor. Gracias, querido estudiante.